En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el exconcejal de Bogotá y analista de Al Día Noticias, Javier Ospina, para analizar la semana política que termina, el análisis político de la semana con todos los hechos que se han presentado, cuando terminamos con un nuevo escándalo de crisis en el gobierno nacional, porque más de 200.000 estudiantes en Colombia, jóvenes que dependen de créditos del ICETES, pues están viendo frustrado ese sueño porque no hay recursos en el ICETES. Javier Ospina, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola, John Didier, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales de comunicación de Al Día Noticias. Bueno, ¿qué opina o qué análisis tiene sobre esto que está pasando con el ICETES? Porque se le pregunta al del ICETES, ¿por qué no están girando los recursos? No nos ha llegado la plata. Requerían de 430.000 millones de pesos, solo les han girado 30.000, faltan 400, la gran mayoría. Se le pregunta al ministro de Educación, señor ministro, ¿qué pasa con los recursos? Dice, yo ni sabía que eso no me pertenece a mí, eso no es mío, eso no es del sector educación, no soy los jefes. Y se le pregunta, y que eso es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Se le pregunta al ministro de Hacienda y dice, yo no sé, el que debe manejar el presupuesto de educación es el ministro de Educación. Entonces se tiran la pelota y parece que lo cierto es que no hay recursos ahora para la educación. Ya habíamos hablado que no había recursos para atender la emergencia invernal en el país porque quedó saqueada la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y ahora el turno es para el ICETES. Ujú. Pues John Didier es un juego de ping-pong, donde el ping-pong, pues hoy son los jóvenes que en su gran mayoría le creyeron a unas promesas falsas de este gobierno. Inicialmente, acuérdense que en campaña el presidente Petro les prometió la condonación de deudas del ICETEX, ¿no? ¿Usted se acuerda? Sí, ayer en Al Día Noticias, en emisora punto 5, recordamos el video Es, de lo que prometió en campaña que iba a condonar exacto. las deudas. Deudas del ICETEX, no lo ha hecho, ya llevan 2 años pasados de su gobierno y no ha condonado un solo crédito. La primera promesa incumplida. La segunda, que iba a generar 500.000 cupos adicionales en universidad pública. Eso pregunta Moisés Wasserman, el rector de la Nacional, que cómo van los cupos de las universidades. Esa es la segunda promesa incumplida por Mm, este gobierno. ujú. Con un agravante más. Pues imagínense que hoy gran parte de lo como funciona el ICETEX funciona es con créditos a muchos jóvenes que no logran entrar a la universidad pública, pero que tienen aspiraciones de estudiar en una universidad privada, pero no tienen los recursos familiares ni propios para matricularse y buscan un refugio a través del ICETEX, que a través de también los años ellos han ido dando la posibilidad a muchos jóvenes de acceder a esa educación privada que es privilegiada en este país. Lamentablemente es privilegiada la educación privada. Entonces, a través del ICETEX ellos tenían ese alivio, por lo menos en las tasas de interés, porque si usted mira, porque el argumento del ministro Rojas de Educación es que son tasas usureras, pero si las comparamos con el mercado tradicional financiero, están en el 50%. Mientras que usted Ah, encuentra, entonces es más barato. sí, 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 claro, es más barato, es más barato. ¿Qué pasa? Pues el ICETEX no regala el dinero. Finalmente usted le hacen un préstamo Mm. bajo unas condiciones de intereses más favorables que la banca tradicional. Lo que sucede es que si usted no paga, como en cualquier sistema financiero, pues obviamente tienen que cobrarle. Y ahí es donde el ministro creo que no está de acuerdo porque él fue víctima de eso. Creo que él estudió con créditos del ICETEX, no pagó y obviamente pues los diferentes, porque ni siquiera creo que lo haga directamente el ICETEX ni ningún banco, hoy eso se terceriza, ¿no? A través de call center que cobran. Entonces, esas gestiones de cobro, pues a veces son agresivas, no solo Mm. en lo privado, usted ha visto, creo que todos hemos en algún momento sido víctimas, que oiga, que uno se atrasa un día, 2 días y llaman insistentemente. Pues hoy todo el mercado financiero está bajo esa lupa, pero no por eso quiere decir que el ICETEX sea malo.
o no deje de cumplir con su misionalidad. Y lo más preocupante es que no hay el dinero para otros cupos de crédito para nuevos jóvenes. El ministro asegura que las personas que han tenido hasta ahora ese crédito lo van a seguir obteniendo para culminar sus carreras, porque eso también es la gran preocupación de muchos jóvenes que han venido estudiando a través de créditos del ICETEX, pero que hoy están en la incertidumbre de saber si les van a volver a prestar para el semestre entrante. Detrás de todo esto, más allá de lo que pueda decir el ministro, creo que es una medida para que el dinero no llegue a universidades privadas. Acuérdense que la ideología de este sector yo lo digo socialismo, entre comillas, que no es socialismo, es un tema más comunismo ahí ya rancio y añejo, es una malversación hacia lo privado. Y acuérdense que las universidades privadas pues hacen parte de ese sector. Entonces creo que más allá de todo lo que ellos puedan decir y argumentar, el gran fondo de esto es seguir atacando a la empresa privada. Pero fíjese usted lo que dice la representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, que además salió producto de las movilizaciones universitarias en el estallido social. Jennifer Pedraza se destacó por encabezar esas movilizaciones y reclamar el tema de los recursos para las universidades. Y ella en este momento ha hecho un pronunciamiento que es importante destacarlo y es, para ella hay negligencia y estoy de acuerdo con ella en el sentido de que insiste en este modelo de gobierno de Gustavo Petro, así como fue la alcaldía ahora en Colombia, en que quieren acabar con algo, pero resulta que lo que se supone va a sustituir el mecanismo actual no está listo. Ah, no existe No porque es existe, que como pasó con las ah, basuras en Bogotá, y entonces se improvisó emergencia hay, social. En el tema le de cuento una cosa, Ecopetrol, 700.000 jóvenes estudian hoy con créditos del ICETEX en sí, universidades privadas. Y hoy el gobierno o el Estado está en capacidad de absorber esos 700.000. Pues obviamente que no, obviamente por que eso le no. digo, entonces, si vamos a hacer una transformación al ICETEX que fue promesa de campaña, ¿dónde está el proyecto? Fíjese que apenas hoy es noticia del día que el Pacto Histórico va a presentar un proyecto para reformar el ICETEX. Apenas hoy, pero no se tiene ninguna alternativa. Entonces, le van a dar a esos 200.000 la carrera gratuita. Venga, no les vamos a prestar, les vamos a dar el estudio gratis, no tiene que pagar un peso con esa política del gobierno nacional. ¿Está usted recibiendo crédito? Venga, yo lo inscribo, yo le doy su cupo, yo le pago la carrera. O si no, la otra opción, ¿cuál sería? Reformemos las tasas. Los créditos ya no van a ser a esta tasa, de esta manera, acá. Vamos a aliviar los Ellos créditos. tienen esa posibilidad. Entonces, Finalmente lo que nada ellos de eso quieren, está no, lo que listo. pasa es que ellos quieren evitar que esos recursos lleguen al privado. ¿Sí? Es, vuelve un ataque frontal a la productividad del país. Y parte de la productividad del país también se da en la educación, porque hay generadores privados de educación, no Lo, solo en universidades, sino también en colegios. lo que dicen algunos, el fanatismo del gobierno lleva a cometer errores. El fanatismo de no más petróleo, entonces nos vamos a quedar sin gas. No más contratos, nos vamos a quedar sin... Ideologizar absolutamente Entonces, todo. entonces, y resulta que todavía no está lista el otro sistema de las energías limpias, eólicas, de paneles solares. Eso apenas se está despertando, se está dando, pero eso tiene que ser una Se transformación, una llama metamorfosis, transición. una transición es la palabra adecuada, tiene usted toda la razón, y eso nos está dando. Listo, del primer paso, interesante la reflexión sobre, en efecto, ahí hay problemas con el ICTs, pero entonces hagamos algo para solucionarlo. No es vendiendo el Este, sofá como no, se soluciona el problema de la infidelidad. este gobierno no, en este gobierno no existe transiciones. Le digo que existe saltos al vacío. Entonces usted salta y no sabe para dónde va a coger ni a dónde va a caer. Entonces, la palabra transición no existe en el vocabulario de este gobierno. Existen saltos al vacío y lo hemos visto no solo en el sector de educación, sino en el energético. Bueno, ahí Mire lo lo que le vemos pasó a los nosotros. maestros con el En, nuevo modelo de salud, un en la fracaso salud, absoluto. en la pensión, Desmejoraron. porque hoy todas las leyes, sí, usted las ve en el papel, hay maravillosas, pero no tienen sustento
de financiero, fiscal, porque es que el tema, yo le quisiéramos darle educación gratuita a todos, quisiéramos darle salud universal a todos de primera categoría, quisiéramos darle vivienda, quisiéramos dar empleo de primera categoría a absolutamente todos, que fuera universal, pero eso se requiere un país pujante, rico, ¿sí? Y lamentablemente esa no es nuestra realidad hoy. Hoy no quiere decir que mañana no lo sea, no lo pueda hacer, sí, pero hoy no lo es. Entonces nos tenemos que sentar en la realidad e ir forjando día a día nuestro futuro. Pero así como ellos lo están haciendo a punta de saltos al vacío, es muy difícil. Y fíjese usted que voy a tener que darle la razón en esa afirmación de que en el gobierno Petro no existe la transición, sino el salto al vacío, con el pronunciamiento que hicieron los industriales esta semana en relación a la reforma a la salud. Dicen que la reforma a la salud es inviable financieramente porque establece un déficit a 10 años de 163 billones de pesos. No se sabe de dónde van a salir los No recursos. hablemos de la laboral, ¿no? Por eso parece ser que una de las situaciones reiterativas, equívocas, errores de este gobierno es no hacer proyecciones financieras. Y ahí estamos viendo con el tema del ICETEX, o lo quieren marchitar a los berracazos a la fuerza, o también es verdad que no hay dinero, porque parece ser que no hay los suficientes recursos y cuando llega algo de recursos, pues tiene que mirar el ministro de Hacienda entre Bueno, todas las peticiones que tiene, a quién se lo da. el chuchuchú del presidente Petro ya pasó por la salud y ahora llega la educación. Bueno, entonces le quiero conectar con algo, además de lo que dijo Bruce Master esta semana, de que era inviable financieramente, recomendó no aprobar esa reforma a la salud que está haciendo trámite en el Congreso, y también hubo un pronunciamiento del exministro de Hacienda, director de Planeación, Juan Carlos Echeverry, que como vamos, el gobierno nos está llevando a un precipicio y que vamos rumbo a la quiebra del Estado. ¿Usted qué piensa? Pues yo lo ha advertido JP Morgan y que ayer el presidente Petro en una intervención lo nombró que es que el tema de JP Morgan era porque él estaba dando la lucha frontal allá en el Oriente con el tema de Israel y Hamas y los Ujú. palestinos, entonces que porque él había tomado parte a favor de los palestinos. JP Morgan, como era de los judíos, entonces estaba tomando represalias y le estaba dando malas calificaciones bueno, aunque el JP Morgan no califica, no es una calificadora, Mm. pero obviamente sí emite conceptos que las calificadoras tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí es el gran problema que radica hoy el presidente Petro, que absolutamente todo lo ideologiza y lo lleva a un tema de persecución, ¿sí? Política, hacia él, hacia él, hacia él. Y obviamente, en medio de todos esos discursos y relatos que ellos muy bien lo saben hacer, pues el país real se va yendo al abismo, como Ujú. lo han manifestado no solo internamente algunos analistas, sino también desde el exterior, que estas políticas económicas no son sostenibles, ni siquiera van a ser sostenibles a mediano plazo, por lo que usted aquí y yo lo hemos esgrimido no solo en este programa, en este capítulo de este programa, sino en programas anteriores. Bueno, lo que dijo Juan Carlos Echeverry, para quienes quieran profundizar y verlo, está colgado en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias sobre los argumentos que él entrega sobre por qué no va bien Colombia y algo que parece imposible de que ocurra que un estado quiebre, pues bueno, con este gobierno, porque además hay una ley de transferencias que aumenta las transferencias a los entes territoriales, a los municipios y gobernaciones, y eso haría que no haya plata que alcance Mire, una analogía que puede ser, el Estado ha ido creciendo desmesuradamente, ¿sí? en En gastos, en tamaño. burocracia, en tamaño. Entonces, haga de cuenta que estamos sufriendo de una obesidad mórbida, ¿sí? Buen ejemplo. Sí, entonces tenemos un cuerpo muy pequeño y lo hemos llenado de grasa, sí, Estamos con bueno, sobrepeso. no, obesidad mórbida, que ya casi el Estado no se puede mover y no tiene Ok. energía y no Es que no producimos. hay plata, lo han Entonces, dicho, claro, para entonces, muchas cosas. ¿qué pasa cuando un estado o una persona llega a una obesidad mórbida? Pues se inmoviliza y se Mm. inmoviliza, pues llega hasta el caso que mueren de esa inmovilidad, ¿sí? Y se sigue comiendo y se sigue alimentando y se sigue engordando. Aquí hay que apretarse el cinturón, lo hemos dicho, o sea, pero esta gente se está apretando el cinturón a la fuerza y Ujú. mal apretado. Por eso hoy o esta semana,
o la próxima semana más tarde ya debe salir el decreto de presupuesto del 25, ¿no? Pero le falta Donde la reforma tributaria que ni siquiera tiene no lo ponencia van a lista, presentar. pero ni siquiera la ponencia está lista para Eso, no lo van debatirla. a presentar porque no hay cómo. Entonces, lo que estamos Pero entonces él va esperando, a sacar ¿dónde va un a ser ese presupuesto. gran reajuste que se dice que inicialmente acuérdense que dijeron que era de 14, 15, 16 billones de pesos? Ahora dicen que es un reajuste del 33 billones de pesos, que no es suficiente, que eso tiene que pasar por más de 40 billones de pesos. Entonces, esto es algo que ni siquiera ellos saben qué han creado y cuánto alimento le han dado más a esa obesidad que tiene hoy el país. Bueno, pero Mórbida, para que no pues. nos vayan a confundir los oyentes, ese que usted habla de 33 billones ya es un recorte hoy al Hoy, el presupuesto de presupuesto este del año, próximo año, el no, de próximo. este año, Bueno, de este, porque para el próximo se están pidiendo 14 billones de pesos, que es la reforma tributaria que está pendiente de debate y de aprobación. El gobierno va a sacar por decreto el presupuesto, algo que sí, no sí. ocurría, Ujú. pues nunca había ocurrido, el gobierno lo saca. Pero entonces, si lo va a sacar conforme a lo presentó, creo que incluye esos 15 billones de pesos que necesita y estaría sacando un proyecto desfinanciado, lo que quiere decir que la historia de este año, donde han tenido que recortar presupuesto porque no hay los recursos, se va a repetir el próximo año. Exacto. Y eso entonces vamos a ver a qué cartera le van a recortar todo ese mundo de dinero. Me imagino que a seguridad, entonces la seguridad se seguirá deteriorando más en los municipios y nos tocará más cerquita a todos nosotros. Oiga, pero aún así el gobierno y la gente del pacto histórico está pensando en reelección y sobre todo ahora con la elección del magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Polo, esta semana que fue un escándalo porque Sí. aparecieron 103, 104 votos cuando eran 102 No, y digo que, senadores venga, aquí hay y un tema que a mí que no me ese cuadra, es magistrado va a mire, facilitar es que una constituyente para mire, poder reelegir a Petro. Usted ah, cómo es, usted que es actor político, sí. ¿cómo ve esa Mira, a mí no me situación? cuadra. Primero, yo no estoy a favor de esas votaciones secretas. En el Consejo de Bogotá, allá No todo se debería hacía ser, es que no público. debe ser Público. Yo, secreto. mire, en el Consejo de Bogotá todo se votaba público. Mm. Sí, allá no era nada la tapada. Allá se ponía el monitor y uno tenía ahí en su pupitre votar y ahí sale. Javier Ospina votó tal forma, tal, porque el voto tiene que ser abierto, no Sí, sí, vergonzante, eso es porque cierto. cuando sea Además, si yo público, voto por usted para ser senador, usted me tiene que rendir a mí ah, cuentas como pues si no ciudadano. voto, pues también le tengo que argumentar por qué no voto y Mm. por qué sí voto, ¿cierto? Pero Sí, eso tiene que ser totalmente transparente. No estoy de acuerdo con las votaciones ocultas, porque vea lo que pasa. y ha habido una ¿Cómo así que es que se acostaron 50-50, digámoslo así? Se acostaron 50-50. Venga, y yo creo que ese frenazo que dio el presidente del sí, Congreso, voltearon 5 votos. yo creo que no sé, piensa mal y acertarás. Yo creo que todo el mundo dijo, no, ahí salieron los petristas ¿qué? A maltratar al presidente del Congreso, que como así, que había levantado la sesión, que él Mm. debía haberse. Entonces el presidente Pincho, el doctor Pincho Cepeda, sí, Pincho Cepeda, que es el presidente del Congreso, dice, no, yo lo hice porque no había garantías y tal. Y yo dije, "Ah". Así como yo más o menos he podido entender la política, creo que finalmente el presidente le hizo el favor que necesitaba el gobierno. Frenar la Dilatar el votación proceso y darles unas horitas más para que cuadraran bien eso porque para que estaba medio siguieran, chueco. para que Estaba siguieran. enmermelando, hermano. Yo lo digo, o sea, ¿a quién favoreció finalmente 24 horas más que les dieron? Pues al gobierno porque pudo finalmente Elegir su candidato. voltear como 7 congresistas más. ¿Quiénes? Ele- Averigüelo, Vargas. Elegir su candidato. Eso es. Entonces, fíjese que hay muchas cosas, porque esa pelea tan grande que se dieron, pues no es gratis, no es gratis, no es gratis. Entonces vamos contando. Fiscalía, chuleada. Procuraduría, chuleada. Defensoría del Pueblo, yo creo que pues, todo se ha elegido en No, esto. Procuraduría, no, Contraloría. Perdón, Contraloría, Sí, Contraloría, chuleada, ¿cierto? sí, No, y Procurador también, pues a ver. El procurador no ahorita no se posesiona en enero. sí, El procurador ya, también. listo. O sea, y ahora van por la corte. Van por la corte. Bueno, Era definitivo este voto. adicional a lo que usted manifiesta de que no debería ser secreto ese voto, está algo que denunció la senadora Angélica Lozano, y es que era
costumbre en la elección de todos los magistrados que haya un juego de preguntas abiertas, de pregunta y respuesta entre los aspirantes y el Congreso de la República, los congresistas. En las últimas dos sesiones para elegir magistrados, esa parte se ha eliminado. Ujú. Le dieron delete, de borrar. No están incluyendo esa parte porque dicen muchos que en esos debates de contrapreguntas y despejar dudas de los congresistas frente al papel que va a cumplir un magistrado, pues se decantaban muchas dudas que tenían los congresistas para poder votar, porque un congresista incluso, por ejemplo, los de Mira votaron por Polo porque él le garantizaba al movimiento político Mira, porque ellos son de un movimiento religioso, creo que es la Iglesia Internacional, en que iba a respetar la libertad religiosa en el país. Como hubo ese compromiso, ahí se ganó los votos de Mira. Bueno, Entonces, cada quien vota dependiendo de sus sus expectativas y intereses. porque como van representando intereses al Congreso, Ujú, ujú. como cuando usted llega representando a los Pues yo vuelvo microempresarios. y digo, esperemos que todos nosotros estemos equivocados, que ese afán de controlar la Corte Constitucional no sea para finalmente llevarnos al país a una nueva constituyente y por consiguiente a la reelección del ¿Y de señor dónde Petro. surge? Entonces, ¿todavía hay tiempo de una reelección de Petro? Yo sigo insistiendo que sí, el próximo año va a ser muy difícil, yo se lo he venido repitiendo e insisto en este programa, el próximo año es un año complicado, ellos están moviéndose las fichas, no sé si tengan la fuerza, lo hemos visto por ejemplo en las marchas de ayer que convocaron, un fracaso total, las centrales obreras no tienen convocatoria de, si no es con buses pagos, almuerzo pago, el día pago, no salen a marchar, no Bueno, salen por pero convicción, no salen a marchar. Entonces, ayer lo vimos. ¿Y cuál es el agravante de ayer? Fue de todos a marchar y los niños en la casa y los papás o encartados. sea, se les paga para que no Eso, y trabajen. los papás encartados, porque los papás, Porque imagínate, tienen que ir a trabajar y los niños sin clase. Ay, Dios. que los ma- Falta de productividad en este país. En este país necesita trabajar, hombre, trabajar, ser productivos, generar riqueza, porque es la única forma para eliminar esas brechas de desigualdad. Ahora, yo estoy de acuerdo en que los maestros, si tienen algún problema en materia de salud, de nómina, de pagos, de nombramientos, incumplimientos, marchen a protestar, que lo hagan, pero que marchen para conmemorar el quinto aniversario del estallido social. No, hágame el pequeño favor. Eso me parece un descaro absoluto. ¿Cómo van a marchar para conmemorar el Violencia, estallido social? fue ¿Por violencia. qué no trabajan que para eso se les paga? Sí, sí, A mí me sí. parece que eso es un abuso por parte de los maestros y de las centrales obreras que en vez de trabajar por lo que se les paga, es que salen a celebrar el quinto Y aniversario del salen unos estallido social. poquitos, ¿no? Los otros, quién sabe para dónde cogerán. No. Bueno, a propósito de las marchas, también para este sábado 23 de noviembre está la marcha de la oposición que están convocando en las Sí, principales ciudades del país, sí, sí, sí. porque dice, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, dice, no nos vamos a dejar quitar el país. ¿Cómo así? ¿Por qué? Se lo van a quitar. Bueno, porque finalmente creo y pienso que ella también tiene ese sexto sentido, dice que el próximo año va a ser muy difícil y nosotros de una u otra forma tenemos que manifestar que estamos aquí muy pendientes, muy a la expectativa, que no vamos a dejar que nos quiten el país, por lo menos la democracia. Entonces, a eso pienso yo, no estoy aquí pues analizando el Twitter de la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que va por ese sentido, John Didier. Las encuestas dicen que Gustavo Petro tiene el 30% de apoyo, es lo que ha tenido siempre, su Siempre. nicho, su Su fanaticada, su fanática. hinchada. Y si uno hace un balance honestamente con el corazón de su gestión, pues uno encuentra que ha habido muchas situaciones erráticas, equivocaciones o que simple y llanamente no ha hecho nada. Por ejemplo, para uno creer que tiene posibilidades de ser reelegido, tiene que ser, digo yo, esto es pensando, ya es una idea mía y asumo pues la responsabilidad, es que yo digo, si yo apenas tengo el 30% de apoyo, no he hecho un buen gobierno porque ese es el común denominador. Uno habla con analistas, expertos en temas económicos, por ejemplo, y dice que vamos rumbo a la quiebra, no va a haber gas, las tarifas disparadas, nada funciona. Súmele los peajes, ¿no? Nada, Vienen dos alzas. nada funciona. Entonces yo digo, ¿con qué? Él puede aspirar a una reelección y el pacto histórico puede aspirar, pero con qué fuerza va a ser reelegido? Si hay un descontento generalizado en el país, digo yo, eso es lo que percibo. Tendría que haber un fraude para poder que él sea
Él puede ser candidato y es posible que lo logren, pero para que él gane tendría que haber un fraude, creo yo. Ya se robó unas elecciones que fue con las que se eligió presidente. No, eso sí no lo sé yo, Yo porque eso sinceramente sí. nadie habló de eso ni nadie Ahí investigó faltó eso. astucia de todos Lo que pasa, puede para ser. denunciar. ¿Y usted cree que entonces Alexander Vega facilitó eso, que era ficha, o Alexander Vega ficha de Juan Manuel Santos? Eso es un ingrediente, y el otro fue que absolutamente nadie de la otra parte cuidó una sola mesa de votación. No se cuidaron pero entonces Juan Manuel Santos es responsable de Sí, eso. pero para nadie. A ver, hoy quién es el ministro de gobierno, ¿de quién es? Ahora, ¿dónde hubo irregularidades en la campaña y que eso debería ser sancionado y castigado? En que hubo mucho dinero, Dígame, ¿quién ha más manejado la cartera de gobierno de del actual gobierno? de todas las investigaciones que se tiene en cuanto a financiación irregular, hubo más de 10 acciones de financiación irregular. Una de ellas, los narcotraficantes de la costa Caribe en el lío que está Nicolás Petro, de esa plata que recibió. ¿Cuántos votos compraron? Porque eso era para comprar votos. Obvio. A 100.000 pesos Por pagaban el eso, voto. una cosa es compra de votos, otra fue todo el tema del fraude que se pudo haber realizado presuntamente en las mesas de Sí, votación, en porque los los votos sí conteos. pudieron haber existido. ¿Usted cree que manipularon las actas? Claro, claro, porque es que nadie cuidó una sola meta de votación en el país. Bueno, pero parece que la gente de la oposición se está preparando para estas elecciones del 2026 para evitar que ocurra lo de Pues Venezuela. es lo más responsable que tenemos que hacer, con base en el ejercicio de los venezolanos, que muy juiciosamente en esta elección fueron a cuidar las mesas de votación, aprendieron cómo era y por eso lograron poner en descubierto el gran fraude que se cometió en Venezuela. Ese fue el gran secreto, porque fíjese que los dejaron tan desnudos que a hoy, a la fecha, no han presentado una sola acta electoral en Venezuela. ¿Sí? Eso mismo, ese mismo ejemplo de juicio, de cuidar la democracia, de cuidar los voticos, lo debemos asumir aquí en Colombia en las próximas elecciones. A propósito de elecciones, ¿cómo le fue al foro del Centro Democrático el pasado fin de semana? Bien, estuvimos en Barranquilla, muy agradecido con el calor Caribe. Estuvieron los 5 precandidatos, todos senadores: Andrés Guerra, Paola Holguín, Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal y el senador Miguel Uribe. Uribe, obviamente en cabeza del presidente Uribe, hablamos un tema específico que fue la crisis o el desarrollo energético del país, todo lo que tiene que ver con energía, el estado actual, y el futuro a corto, mediano y largo plazo. Creo que fue algo muy bien estructurado. El aforo a full, más de casi 800 personas, quedaron 200 por fuera. Entonces, el fervor, pues, se revive, yo creo que del uribismo y del Centro Democrático. El próximo foro de precandidatos es el 30, o sea, este sábado de noche, el 30 aquí en Bogotá, y el tema es seguridad. ¿Y quién puede decir uno que ganó ese foro? Estuvieron parejitos, todas las presentaciones estuvieron acordes, pues a uno le puede gustar uno más que otro, pero yo sigo insistiendo que obviamente Miguel Uribe fue la persona de mayor profundidad en la presentación. Bueno, sáqueme una duda. ¿Qué pretende Paloma Valencia publicando una foto con César Gaviria horas después del foro del Centro Democrático? Pues creo que eso se ve mal, pues se ve mal porque primero y nosotros estamos haciendo un tema interno del partido. No sé qué necesidad tengamos de vincular otros sectores que en su momento sí los debemos traer. Hoy no es el momento, porque hoy es un proceso interno del partido. Entre esos 5 precandidatos hay que elegir uno. Luego ese uno, la primera gran responsabilidad es unir a varios sectores y atraer varios sectores para que al final seamos la mayor cantidad de sectores unidos bajo una sola candidatura. Todavía no se sabe cómo se va a elegir el candidato del Centro No, Democrático pues o el que diga Uribe. el presidente en algún punto de su intervención dijo: voy a dar las reglas, y las reglas era que los 5 se pusieran de acuerdo y los 5 no se han puesto de acuerdo. Bueno, hablemos también de una de las noticias de la semana y esta está en campo internacional. Vamos a hacer un paréntesis ahí para traer, porque hubo pronunciamiento del gobierno colombiano a través de la Cancillería y es que respaldan la orden de captura que expidió la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, algo que Estados Unidos no respaldó, pero que buena parte del concierto internacional están de acuerdo. ¿Usted qué piensa de esa orden de captura de Netanyahu y el respaldo que ha dado el gobierno colombiano? Pues se me hace un poco exagerada. Finalmente, pues él está defendiendo su estado, su país, su nación.
tras un ataque totalmente desaforado de los palestinos, donde hubieron más de 1000 israelitas, ¿sí? 1200. Exacto, entonces hace más de un año fue el Sí. primer ataque y esa fue una reacción a un ataque tan brutal y sangriento, pues no era de esperarse que los israelitas en cabeza de Netanyahu se quedaran con los brazos cruzados. No quiero justificar tampoco las extralimitaciones que ha tenido Israel en muchos temas de humanitarios, de cercos humanitarios, que le han negado a gran parte de la población palestina recibir ayudas externas, pero hoy creo que es exagerado la condena de la Corte Internacional. Pero yo creo que ahí nosotros no deberíamos estar opinando porque suficientes problemas, digo del gobierno colombiano, porque si no tuviéramos problemas, yo le digo, vaya y venga, pues búsquese los problemas afuera, pero suficientes problemas tenemos adentro de seguridad, de conflictos sociales, para que vengamos Y que nosotros. esa posición de Petro antisemita que tiene, porque mi opinión es antisemita, es mi opinión, pues realmente le puede generar dificultades a Colombia y lo estamos viendo. Sí, 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 pues lo que Y ya viene Donald Trump, que es muy pro-Israel. más pro Israel que Joe Biden. O Ujú, sea, acuérdese que los que hoy le dicen, hoy seguimos todavía en una administración demócrata en cabeza de Joe Biden, que son los que no apoyan el veredicto de la Corte, ujú, ¿cierto? Y viene una mucho más radical, ¿sí? ujú. O sea, si Joe Biden dijo no, pues mucho más radical va a Sí. ser el tema de la administración de Donald Trump. Yo sigo insistiendo que son cortinas de humo, bombas de escape que este gobierno crea muy oportunamente, pues para que nosotros nos distraigamos de lo realmente importante. Bueno, pero independiente de la posición política que pueda tener cada quien en ese sentido, sí me parece que hay que mirar bien el conflicto en detalle. Y resulta que durante este año que se han presentado esa respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza y que además ha tenido que tocar a otros países como Siria, como Líbano y como Irán, y Yemen, si mal no estoy, ha tenido que bombardear porque desde todos esos puntos Israel también ha recibido ataques. Entonces la pregunta que yo le hago al ciudadano es, si usted está en su casa y usted recibe ataques del vecino y el vecino solo vive pensando en cómo te va a matar, ¿usted qué haría? Y resulta que eso es lo que le ocurre al pueblo de Israel. Todo el tiempo lo están atacando. Así como Israel todo el tiempo ha estado bombardeando y en operativos en la Franja de Gaza, desde Gaza se siguen disparando misiles hacia Israel. Lo mismo desde el Líbano con el caso de Hezbollah, el mismo Irán. Entonces es un país que permanentemente está atacado y por lo tanto se tiene que defender. Ahora, esa situación de la Franja de Gaza pues es bastante delicada porque parece, apenas hasta en estos días vinieron a dar de baja al líder de Hamas. Entonces, mientras estén vivos, mientras ese foco esté con vida, con oxígeno y esté pensando en cómo matar a Israel, Israel no ha logrado solucionar el problema de seguridad. Y si nos dedicáramos a ser opinadores internacionales como lo está haciendo el presidente Petro, uno aspiraría a que también condenara a Vladimir Putin por los ataques desproporcionados en la guerra contra Ucrania, ¿no? Y creo que ahí se queda calladito. Ah, sí. Bueno, ya hablamos de la reforma tributaria, que ni siquiera hay ponencia para debatirla, a ver si se va a aprobar. La reforma a la salud, ya hablaron los gremios económicos, es inviable financieramente. Está la elección del magistrado. En orden público sigue siendo delicada la situación. Esta semana, 5 militares asesinados en Anorí por Antioquia por parte del ELN, al parecer el ELN, y también aparecieron 5 personas muertas en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. ¿Cómo va el país en materia de orden público? Pues una paz total donde su mayor fertilizante es la sangre de los miembros de nuestra fuerza pública, lamentablemente. Y un atentado terrorista contra la sede del INPET, dice el director del INPET que han asesinado 11 guardianes en lo corrido de este año. Ahí también esa es una gran señal de quién controla hoy las cárceles, ¿no? Dentro de las cárceles. No hay control estatal, sino las bandas delincuenciales hacen lo que se les da la gana dentro de esos centros de reclusión. Y las personas que se oponen, pues son ajusticiadas. ¿Cómo ha visto la respuesta del gobierno a la emergencia por el invierno? Pues muy débil. Yo creo que el, hablemos en la parte de la Unidad Nacional de Riesgo.
está totalmente desfinanciada y creo que le ha faltado un poco de manejo al director, al doctor Carrillo, que yo sé que el gran trabajo que él está haciendo en depurando esa cueva de ladrones que era Ujú, la unidad de riesgo, no es fácil, no es fácil, pero a medida que le va dando la depuración a esa entidad, creo que debería también estar haciendo un lobby necesario para recoger recursos, ¿sí? ujú. Porque pues una unidad de riesgo sin recursos pues va a ser muy ¿Qué es lo que él ha difícil, dicho? Que no tiene claro, recursos. pero yo creo que eso también es una labor política y es parte de la responsabilidad del director. O sea, el director tiene que salir, a hablar con el Ministerio de Hacienda, ir al Congreso, decir, Mm, oiga, venga, ujú, estoy desfinanciado, decir, hoy, mire, es que esta entidad se la han robado por décadas, ujú, bueno, lo que sea el ujú, argumento, ujú. pero aparte de ir limpiando la casa, que no, obviamente estoy de acuerdo, también debe ir y buscar recursos. No tiene que sentarse a ver quién le va a girar y poner solamente el gorro y, todo y el sombrero a ver quién le da. No, yo creo que hay que salir a buscar. Pero no hay recursos y no hay voluntad política. No lo digo yo, lo dice la senadora Andrea Padilla, que no sé si usted tuvo oportunidad de compartir con ella curul No, cuando fue concejal. ella se iba y yo llegaba. Bueno, entonces la concejal, la que era concejal Andrea Padilla, que hoy es senadora, que tiene la bandera de los animales, fue dura esta semana en decir que no hay voluntad política y que Carlos Carrillo se quiere zafar de la responsabilidad de incluir a los animales en el Sistema Nacional de Riesgo para también rescatarlo, para que pasen cosas como la que ocurrió en España cuando se vio que un helicóptero sacó una perrita de esa dana que se presentó en España. De manera que le respondió inmediatamente Carlos Carrillo y diciéndole que no, que es que están pendientes de un proyecto de acuerdo que está por aprobar. Dice Andrea, No, una ley debe ser una también. ley, una ley. ¿Yo qué dije? Proyecto de acuerdo se No, no, hacen no, no, en una los ley, perdón, cabildos municipales. un proyecto de ley que está en trámite y dice Andrea Padilla, no, es que aquí no se necesitan leyes, es una norma que expida a usted la autorregulación de cómo van a funcionar para rescatar también los animales. Y en ese lío están, y dice ella que con un fallo judicial tiene el plazo hasta el 17 de diciembre para que entregue esa normativa, o si no, dice ella que no hay voluntad política, entonces no hay recursos, pero dice ella que tampoco hay voluntad Pues política. es que este gobierno es solo de anuncios, solo de titulares. Absolutamente no hay nada detrás de esos titulares. 8 años de los acuerdos con las FARC y cerca de 500 desmovilizados han sido asesinados. Dice el presidente de la República, Gustavo Petro, que se necesita ampliar un poco más el tiempo Ujú. para terminar la implementación de los acuerdos y también de una ley de punto final para que se conozca la verdad absoluta de todo lo que pasó en esta guerra. Aparte de los argumentos que puede decir el presidente que son válidos, pero si el Estado realmente no se hace cargo de los territorios en los cuales operaba en ese momento las FARC, pues va a ser muy difícil porque hoy ya los volvimos a perder. O sea, ¿cuál era la estrategia del proceso de paz? Pues que esos grupos, las FARC, dejaran las armas y abandonaran los territorios y que el Estado coopara esos territorios. Hoy el Estado los tiene copados. No, es más, ha perdido más territorio de los que estaban en ese momento. ¿Y quién tiene hoy cubierto esos territorios, John Didier? Pues ahí lo sabemos, Mm, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, las bandas de delincuentes. ujú. Mientras que realmente nosotros no fortalezcamos a nuestra fuerza pública para que logre ocupar esos territorios y en todo Colombia haya presencia del Estado, va a ser muy difícil una paz real. Javier Ospina, ex concejal de Bogotá, analista de Al Día Noticias en el análisis político de la semana. Muy amable, muchas John gracias. Didier, muy agradecido con usted. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven, que nos siguen y que nos sigan en el voz a voz con sus amigos. Y aquí nos vemos dentro de 8 días. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.